Liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante sin bienes para ofrecer a sus acreedores. ¿Puede una persona natural que no ejerce el comercio acceder a un trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante, aún sin bienes para ofrecer en un eventual fracaso de las negociaciones y que se tenga que pasar ante el juez civil municipal de su domicilio para la liquidación patrimonial y no tener bienes? Se ha venido presentando en varios despachos judiciales una tesis exótica en la cual se ha dicho que si la persona natural no comerciante no tiene bienes para liquidar su patrimonio, miren la palabra que empleo, patrimonio, entonces no procederá la liquidación patrimonial. Esa tesis la he visto en varios despachos, en Bogotá, en Cali, en su gran mayoría, en muchos despachos, en otros no, afortunadamente, aún en sentencias de tutela, y que en otros fallos se ha protegido el derecho, y también lo estoy viendo actualmente en algunos despachos civiles municipales de la ciudad de Medellín y hacia lo largo del país, Barranquilla, en Cartagena, en diversos despachos en los cuales nosotros ofrecemos asesoría y representamos a deudores. Se ha venido presentando el tema de que cuando una persona natural no comerciante pasa a la liquidación patrimonial en un juzgado civil municipal, entonces ante el control de legalidad que realiza y que el Código General del Proceso ordena al juez civil municipal, y eso está bien, realizar el control de legalidad, pues viene a hacerse un análisis que no es bienvenido y que nuestra posición no es aceptada como asesores en insolvencia de personas naturales no comerciantes cuando el deudor no tiene bienes en su patrimonio para liquidar. Entonces veamos qué es lo que se ha dicho. ¿Cómo fue que se originó el sistema de insolvencia de la persona natural no comerciante y cómo fue que se creó ese régimen? Este régimen, recordemos que fue una exhortación que realizó la Corte Constitucional mediante sentencia de constitucionalidad y de exequibilidad, la C-699 de 2007. En ese fallo se invitó o se exhortó al Congreso de la República para que se legislara y se hiciera un régimen de insolvencia que cobijara a las personas naturales que no ejercían el comercio. Entre otros análisis que se realizaron en ese fallo, se habló y se dijo sobre el principio de solidaridad, de part condition creditorum, de vis attractiva y una gran cantidad de principios que rigen el derecho de insolvencia, entre los que se cuenta el estado de debilidad manifiesta. La Corte Constitucional ha sido enfática a lo largo de los fallos que ha proferido en los últimos 10 años, o últimos 12 años, incluso más, podría decir los últimos 14 años, en torno a una línea jurisprudencial que ha venido detallando, en la cual ha venido defendiendo la dignidad del deudor. Es que recordemos, dice la Corte Constitucional, que un deudor que está en una situación grave de insolvencia es una persona débil, con una debilidad manifiesta, y estamos en un Estado social de derecho. Eso es lo que venimos pregonando, que estamos en un Estado social de derecho. Al estar en un Estado social de derecho, pues debe existir el principio de solidaridad. Así como cuando el deudor está en las mejores épocas y paga los créditos a sus acreedores, pues cuando está en dificultades requiere de ayuda de sus mismos acreedores. No estamos hablando aquí del caso de los deudores que hacen trampas en los procesos o que hacen una insolvencia premeditada, no, estamos hablando de personas que realmente tienen un patrimonio, que han venido atendiendo obligaciones. Uno realmente cuando llega el caso, uno puede establecer que hay deudores muy cumplidos, que han venido pagando muy bien a lo largo de sus años, de su vida crediticia, vienen pagando bien, pero que hay situaciones difíciles, divorcios, enfermedades, situaciones de pérdida de empleo, situaciones de que no funcionó un proyecto X, entonces se ven en una situación de insolvencia. Esas personas se acogen a procesos de insolvencia y muchas veces
por su actual situación y por los ingresos que tienen actualmente, no alcanzan a hacer una propuesta que en principio puede ser objetiva, pero no alcanza la propuesta a pagar, por ejemplo, los créditos en los 5 años iniciales que exige la ley y que requiere una votación de 50+1 de los acreedores. Por lo tanto, fracasa la negociación y pasa a la etapa de liquidación patrimonial. El enfoque que vamos a hacer hoy, desde Carlos Hernández Abogados, trata de la liquidación patrimonial de persona natural no comerciante cuando no tiene bienes para el patrimonio. Entonces miremos una cosa. En la sentencia de tutela 553 de 1993 ya advertía la Corte Constitucional la diferencia entre lo que son bienes y patrimonio. Entonces miremos que la palabra liquidación patrimonial no es liquidación de bienes. Lo que sucede es que la normatividad del Código General del Proceso, en el artículo 531 al 576, regula a la persona natural no comerciante y dice que se deben de relacionar los bienes que tuvieren. Y los bienes que tuviera la persona o el deudor al momento de la insolvencia, así estuvieran afectos o afectados a afectación a la vivienda familiar, a patrimonio familiar inembargable, o tuvieran alguna limitación al dominio. Eso se deben de relacionar, pero una cosa es que se deben de relacionar bienes y otra cosa es que se exija tener bienes, eso es distinto. Entonces lo que se exige tener es un patrimonio, y en esta sentencia que mencionaba, la T533 de 1993, se habla una diferencia entre lo que son bienes y lo que es un patrimonio. Entonces el patrimonio está compuesto por activos y pasivos. El patrimonio es un conjunto de situaciones, están conformadas por activos y por pasivos. Entonces pueden existir bienes, créditos, es un conjunto de situaciones. Deudas, hay patrimonios que solamente están conformados por pasivos, así de sencillo, no tienen bienes. Entonces no es una exigencia que traiga la ley, y el operador jurídico no puede legislar, con todo el respeto lo decimos a los jueces, no puede legislar frente a una situación puntual que la ley ya tiene determinada. La ley dice que cuando se fracasa el acuerdo de negociación, o cuando se incumple el acuerdo, o cuando hay una nulidad por la situación de negociación de insolvencia, pues pasa a la etapa de liquidación patrimonial, no a la etapa de liquidación de bienes. Entonces miremos la diferencia. No es una liquidación de bienes, es una liquidación patrimonial. Muchas veces incluso hemos tenido fallos muy juiciosos en los cuales no ha existido bienes y el juez lo que ha hecho es uso de una norma del Código General del Proceso, que es la sentencia anticipada. Es nombra liquidador, hace los actos preparatorios de la liquidación, pero al no haber bienes, pues dicta una sentencia anticipada y produce el descargue de bienes. Veamos que en nuestra legislación, en nuestro Código General del Proceso, a excepción del proceso divisorio y de las comunidades, hablando del común y proindiviso, de los comuneros, en el Código Civil, no existe liquidación de bienes, solamente existe liquidación de patrimonios. Entonces, esa es una situación que se llama para que se tenga en cuenta el principio de solidaridad, el principio de descarga, el principio de volver a insertarse en el mercado financiero. No se puede decir que la persona que no tiene bienes entonces no es sujeto de un proceso de liquidación patrimonial, eso no es posible afirmarlo. Entonces, el llamado desde nuestra firma Carlos Hernández Abogados es para que las personas, conocemos casos de personas naturales que no tienen bienes, pero que tienen un buen trabajo y que aún así llegan a acuerdos con sus acreedores. Pero cuando ya no se puede, cuando la situación es muy compleja y se pasa a la liquidación patrimonial, no se le puede exigir que debe de tener bienes. Y hemos visto de autos en el que se abstienen de realizar la apertura de la liquidación. Eso es gravísimo ese tema. No se puede hacer esa situación porque eso violentaría el debido proceso, violentaría la situación de debilidad manifiesta que tiene el deudor, la oportunidad que tiene el deudor de acogerse a un proceso recuperatorio, un proceso en el cual se pueda insertar y pueda ser nuevamente al mercado financiero y pueda ser sujeto de crédito. Entonces veamos la importancia de que si el deudor puede acceder al proceso de insolvencia y de la persona natural no comerciante,
y si fracasa la negociación puede iniciar la etapa de liquidación patrimonial aún sin tener bienes. Y cada vez que se profiera una decisión en un despacho contrario a derecho y a las normas constitucionales, pues será sujeto de recurso de reposición y será sujeto de acciones de tutela para guardar congruencia con el artículo 2 de la Constitución Nacional, con el artículo 1 de la Constitución, con el artículo 229 de nuestra Constitución Nacional, para que se cumplan los principios de solidaridad, de interés general, de que prime el interés general, de que las debilidades manifiestas adquieren relevancia constitucional. Cuando una persona natural está en una etapa de liquidación, adquiere relevancia de derechos fundamentales y debe de acceder a la liquidación. Tiene ese derecho. En Carlos Hernández Abogados propendemos y defendemos los derechos del deudor y en condiciones de equilibrio con los acreedores. Síguenos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en YouTube. Visita nuestro canal, suscríbete a él, nuestro canal Carlos Hernández Abogados. En próximos videos estaremos hablando acerca de temas especializados sobre el derecho de insolvencia.